Manual de Estudios Bíblicos. Conocimientos fundamentales de la doctrina cristiana. Lección número 2. La Santa Biblia, el libro escrito por inspiración divina. Bosquejo. 1. En la consideración de este tema podremos comprobar a través de diferentes pasajes que la Santa Biblia fue escrita por inspiración divina. 2. Trataremos además acerca del significado de tan exclusiva inspiración y de sus funciones, citando algunos personajes que fueron influenciados por ella. 3. Comprobaremos también a través de diferentes pasajes que los escritos de la Santa Biblia están exentos del error, gracias a los efectos de la inspiración divina. Inciso 1. Con excepción de la Santa Biblia, toda obra literaria procede de la inspiración humana. Algunos escritores se han inspirado en los fenómenos de la naturaleza, otros indistintamente en la ética, la filosofía, el amor, temas históricos y científicos, etcétera, etcétera. Muchos de esos escritos han dado un aporte de gran valor a la humanidad. Sin embargo, la Santa Biblia, el libro de sin igual valor, no fue escrito por inspiración humana, sino por los efectos de la influencia divina. Sus escritos nos dan testimonio evidente de ello. Consideremos al respecto los pasajes siguientes. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Inciso 2. ¿Qué significa la expresión inspiración divina? Se define como la influencia ejercida por el Espíritu Santo sobre ciertos escogidos suyos para que escribieran lo que Él quería comunicarle a su pueblo elegido o a cualquier nación en particular. Es de vital importancia aclarar que en el pasaje citado, según 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, la palabra inspiración se traduce del término griego theopneustos, que literalmente significa aliento de Dios, y es considerado teológicamente como el hálito de vida que Dios puso en Adán. Esto establece el concepto de que a través de la inspiración divina, Dios ha dado vida a las Sagradas Escrituras, por lo cual dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Con respecto a la influencia de la inspiración divina sobre los escritores de la Biblia, consideremos algunos ejemplos. David. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículos 1 y 2. Estas son las postreras palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado alto, el ungido de Dios de Jacob, el suave en cánticos de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. Isaías. Isaías capítulo 59, versículo 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente,
ni de la boca de la simiente de tu simiente, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Hechos capítulo 28, versículos 25 y 26. Y como fueron entre sí discordes, se fueron diciendo Pablo esta palabra: Bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles. Jeremías capítulo 1, versículos 9 y 10. Y extendió Jehová su mano, y tocó sobre mi boca. Y díjome Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. En estas citas bíblicas se hace alusión a tres de aquellos grandes hombres que fueron instrumentos de Dios para escribir su santa palabra, conociendo que cada uno de ellos aportó el contenido de una considerable parte de las Sagradas Escrituras. Y tal como lo confirman los textos leídos, ninguno de ellos actuó por su propia voluntad, sino en atención y obediencia a Dios. Nuestro Señor Jesucristo confirma este sagrado concepto. Marcos capítulo 12, versículos 35 y 36. Y respondiendo Jesús decía, enseñando en el templo: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque él mismo, David, dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Inciso 3. Una de las funciones más importantes de la inspiración divina fue la de evitar que los escritores bíblicos cometieran algún error al transmitir las verdades reveladas por Dios. Esta los libra de comunicar algo que no fuera cierto o que Él no les hubiese revelado, principalmente en lo relacionado con las profecías, las cuales abarcan el mayor contenido de las revelaciones de Dios, incluyendo sus promesas divinas. Evidentemente, esta función de la inspiración divina se le atribuye con toda la autenticidad a los manuscritos originales, así como a las copias de estos y las traducciones, siempre que las mismas correspondan en su totalidad con la mayoría de los manuscritos más antiguos en existencia, ya que se ha considerado que tanto los copistas como los traductores pueden cometer errores y equivocaciones que no protege la inspiración divina. Tenga en cuenta detalles de vital importancia al final del tema acerca de la inspiración divina conferida a las traducciones de la Biblia. Con respecto a que la inspiración divina librada a los escritores bíblicos de exponer algo que no fuera cierto, consideremos los siguientes ejemplos. Miqueas capítulo 3, versículos 5 al 8. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, que muerden con sus dientes y claman paz. Y al que no les diere que coman, aplazan contra él batalla. Por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y confundiránse los adivinos. Y ellos todos cubrirán su labio, porque no hay respuesta de Dios. Yo empero estoy lleno de fuerza del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fortaleza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Esta declaración de Miqueas da a conocer que existen profetas falsos. La sentencia para ellos será obscuridad espiritual, vergüenza y confusión,
pues de tal manera se manifiesta la indignación de nuestro Dios contra la promulgación del error. Pero este profeta de Dios estaba lleno de poder del Espíritu Santo, el cual, lógicamente, ejercía en él aquella influencia divina que lo inspiraba para denunciar la rebelión y el pecado a través de la proclamación oral y de sus profecías escritas en la Santa Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño, sino según fuimos aprobados de Dios, para que se nos encargase el Evangelio. Así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Esta cita bíblica pone de manifiesto que en la comunicación del Evangelio, escrito en la Santa Biblia, no existe el error. Tal como se puede apreciar, estas son las pruebas intrínsecas a la Santa Biblia. O sea, son evidencias que incluyen la Biblia misma, que confirman que sus escritos fueron llevados a cabo bajo la influencia de la inspiración divina. Otras pruebas fundamentales de la inspiración divina en las Sagradas Escrituras son sus profecías cumplidas, algunas de las cuales llegaron a comprender un periodo de tiempo hasta de 800 años y más, desde su predicción hasta su cumplimiento. Compruébelo en la audición de la lección número 50. Existen muchas pruebas extrínsecas a la Santa Biblia, las cuales nos aportan evidencias de las verdades reveladas en sus escritos. Dentro de ellas se ha tomado en consideración el hecho del gran poder regenerador que opera la palabra de Dios en las personas, convirtiendo al perverso y al criminal en creyentes fieles y personas honestas, con un alto nivel de moralidad y un buen comportamiento humano. Todo ello gracias a que la misma es viva y eficaz, por cuanto tiene su origen en el hálito de vida dado por Dios al hombre, lo cual se define como la inspiración divina en las Sagradas Escrituras. Otro detalle que se ha tomado seriamente en consideración está basado en la preservación de los escritos sagrados, pues ellos han sobrevivido al intento de erradicación total por parte de reyes y otras entidades poderosas, quienes quemaron en diferentes épocas todos los ejemplares de las Sagradas Escrituras que les fue posible, mientras que el resultado de todos los trágicos intentos por destruirlas se han trocado en la reproducción de millones de ejemplares en existencia por cada uno de los que han sido destruidos a través de la historia. Además de ello, las profecías cumplidas, como dijera antes, denotan también consistentes pruebas extrínsecas de la inspiración divina en los escritos de la Santa Biblia, por cuanto muchos de los acontecimientos predichos y cumplidos se hallan registrados en la historia. Como evidencias de ello, tenemos el cumplimiento de las profecías de Isaías, Jeremías y otros profetas, según Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 16 al 18, y el libro de Jeremías, capítulo 21 y capítulo 25, versículos del 1 al 12, contenidos en los escritos de la Biblia. Estos profetas de Dios predijeron con perfecta claridad la toma y destrucción de Jerusalén, capital del reino de los hebreos, identificados como el pueblo de Israel. Estos vaticinios incluyen además la transmigración del pueblo judío a Babilonia, donde tendrían que permanecer por un periodo de 70 años, hasta que se cumpliese el tiempo previsto para la desolación de esa ciudad y la caída de su imperio. Puede acceder al texto bíblico a través del libro electrónico con los vínculos integrados. Ahora bien, la historia ofrece evidencias también de que en el año 587 a.C., el imperio babilónico lanzó una ofensiva contra Jerusalén. Le causó gran destrucción, le prendió fuego a la ciudad y llevó cautivos a Babilonia a la mayoría de sus habitantes. Según la historia, es evidente además que al tiempo señalado por los profetas fueron liberados del cautiverio, muchos de ellos regresaron de nuevo a Jerusalén y reedificaron el templo y la ciudad.
Otra prueba extrínseca a la Santa Biblia, que ofrece testimonios de las verdades reveladas en sus escritos sagrados, radica en el cumplimiento de las profecías de Daniel, joven hebreo de linaje real, que estuvo entre los cautivos que el rey Nabucodonosor llevó de Jerusalén a Babilonia, donde ejerció su ministerio profético. Según el libro bíblico de Daniel, capítulo 8, versículos del 1 al 8 y del 20 al 22, Dios le reveló a éste la caída del imperio medo-persa por la invasión del reino de Grecia y la sucesión de los hechos con exacto cumplimiento histórico. Vea los datos históricos en el apéndice al final del tema, disponible solo en el libro impreso y en el libro electrónico. Una de las pruebas más contundentes de las verdades reveladas en las Sagradas Escrituras, producto de la inspiración divina en sus escritos, consiste en el relato de la resurrección de Jesucristo, el cual establece también el cumplimiento de sus propias predicciones. Tanto la historia antigua como la del cristianismo son receptoras de pruebas externas a la Santa Biblia que ofrecen evidencias claras y detalladas acerca de las largas y horrendas persecuciones a las que fueron sometidos los cristianos por el Imperio Romano a partir del año 64 después de Jesucristo. Muchos de los comentaristas bíblicos están de acuerdo en que si los cristianos de aquella época no hubiesen atesorado pruebas verdaderamente convincentes de que Jesucristo había resucitado, jamás se hubiesen sometido a los horribles rigores del encarcelamiento, las torturas y el martirio, a ser crucificados, despedazados por las fieras, quemados en hogueras, aserrados, huir por los montes escondidos en cuevas y en las catacumbas, simplemente por mantener su fidelidad a un ideal religioso. Sin embargo, la historia del cristianismo confirma que muchos de aquellos fieles se sentían dichosos de ser sometidos a aquel sufrimiento tan cruel, antes de retractarse frente a una verdad tan inmaculada. Y había quienes se presentaban voluntariamente para ser entregados a la muerte, pues algunos de ellos habían sido testigos oculares de la resurrección de Jesucristo, por cuanto se les había aparecido y había compartido con ellos en varias ocasiones después de resucitado, ya que para esa fecha no habían pasado más de 35 años de aquel inolvidable acontecimiento. Además, los que no lo habían visto lo creían tan cierto como si ellos mismos hubiesen percibido los hechos, porque las verdades de las revelaciones divinas son tan vívidas y convincentes que aún después de 2000 años no ha habido fuerza posible capaz de detener las crecientes olas del cristianismo que han alcanzado cifras de millones de personas que creen en la certeza de las promesas bíblicas como el libro escrito bajo la influencia de la inspiración divina. Otras pruebas extrínsecas a la Santa Biblia relacionadas con el cumplimiento de las profecías las constituyen auténticos datos históricos acerca del esparcimiento, sufrimiento y destierro total del pueblo judío a causa de su rebeldía contra Dios. Los anales de la historia contienen evidencias, además del cumplimiento de las profecías de Daniel con relación al surgimiento y caída de los 4 grandes imperios de la antigüedad, conocidos como el Imperio Babilónico, el Medo-Persa, el Griego y el Romano, así como de otras profecías relacionadas. Apéndice: la inspiración divina conferida a las traducciones de la Biblia. Así como se le atribuye el pleno respaldo de la inspiración divina a los manuscritos originales y sus copias, se asume que las traducciones hechas a otros idiomas deben ser consideradas bajo el mismo estatus, siempre que las mismas correspondan en su totalidad a una traducción del todo correcta que contenga, además de un sentido realmente acorde al expresado en el idioma original. Por tal razón, tanto los eruditos bíblicos de la antigüedad como los actuales, respaldados por las sociedades bíblicas, han sometido diferentes versiones de la Biblia a variadas y extensas revisiones que han ayudado a que las mismas ofrezcan un mensaje cada vez más claro y acorde al expresado en los escritos de los idiomas originales, como lo es, por ejemplo, el caso de nuestra versión Reina Valera, que después de haber sido llevada a efecto por las traducciones de Casiodoro de Reina,
en 1569 fue revisada por Cipriano de Valera, la cual concluyó en 1602 y después fue sometida a otras revisiones en 1862, 1909, 1960, 1995 y otras posteriores. Esto prueba que, aunque el texto original es considerado de carácter infalible, por lo que no admite cambios ni censuras, las traducciones, sin embargo, pueden ser sometidas a ciertas revisiones y ajustes por parte de los eruditos o entidades facultadas para ello. No obstante, cualquier estudiante bíblico está en todo su derecho de tomar un pasaje, expresión o palabra de una versión de la Biblia que se preste a confusión o duda o simplemente sea objeto de su investigación y analizarlo a la luz del texto en el idioma original procedente, así como emitir cualquier opinión lógica, respaldada por las evidencias obtenidas en las diferentes fuentes de información autorizadas y disponibles al respecto, sin que ello constituya intento alguno de violación del texto sagrado, debido a que no se está sometiendo a juicio ni poniendo en evidencia la infalibilidad del texto original. Atención. Es muy importante que el estudiante tenga bien claro este concepto, ya que en temas posteriores tendremos que someter algunas palabras y expresiones a consideración y análisis en relación de su correcta traducción a la luz del texto en el idioma original. Pruebas extrínsecas a la Santa Biblia. Estas pruebas se basan en ciertas profecías bíblicas cuyo cumplimiento está comprobado por la historia. Después de haber leído los pasajes indicados, según Daniel capítulo 8, versículos del 1 al 8 y del 20 al 22, debemos compararlos con los datos históricos que hacen referencia a la caída del imperio medo-persa bajo la impetuosa fuerza de la invasión de Grecia. Grecia, 331 al 168 a.C. Según auténticos datos de la historia, este imperio duró 163 años. Alejandro Magno, quien fuera primer y único rey del imperio griego, representaba el cuerno solitario del macho cabrío en la profecía de Daniel, capítulo 8, versículo 21. Este rey también es conocido en la historia como Alejandro III el Grande o Alejandro de Macedonia. El relato histórico dice que Alejandro Magno, rey de Grecia, se lanzó a la conquista del mundo conocido de entonces y los medo-persas fueron vencidos por los griegos en la batalla de Arbela. Esta batalla, según los datos históricos, ocurrió el 1 de octubre del año 331 a.C. en la llanura de Gaugamela, cercana a las ruinas de Nínive, a unos 100 kilómetros de Arbela, actualmente Irbil, en Irak, a orillas del río Bumodos. El relato declara que las tropas de Alejandro Magno se enfrentaron con un impresionante ejército medo-persa de más de 400.000 hombres al mando de Darío III Codomano. Pese a la aplastante superioridad numérica de las tropas persas, el brillante general macedonio infringió una decisiva derrota a Darío III, quien, presa del pánico, decidió salvarse dándose a la fuga tan precipitadamente que olvidó en el campamento a su familia entera, incluyendo a su esposa e hijos. El macho cabrío, Grecia, pisoteó al carnero, medo-persa. El relato confirma que tras el triunfo obtenido en la batalla de Arbela, Alejandro Magno conquistó con suma facilidad las ciudades principales del imperio persa, liquidando de forma efectiva dicho imperio, consiguiendo además abrir las puertas hacia los inmensos territorios del este. La historia declara que Alejandro Magno necesitó solo 12 años para conquistar el mundo conocido entonces. El único rey del imperio griego, el cuerno solitario del macho cabrío, dio cumplimiento exacto a la profecía de Daniel. El imperio griego dominó toda la tierra. Según datos de la historia, Alejandro Magno llegó a Babilonia en la primavera del 323 a.C., pero en junio contrajo fiebres y murió dejando su imperio, según sus propias palabras, a los más fuertes. 4 de sus generales se repartieron el imperio entre sí. Ellos son los 4 cuernos simbólicos del macho cabrío: Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco.
Además de todas estas pruebas, es un hecho igualmente real e innegable que la Biblia, a pesar de lo complejo de su carácter literario, como lo es haber sido escrita por más de 30 autores en 3 idiomas diferentes, bajo las diferentes culturas de varios países, donde ninguno de ellos convino entre sí acerca de lo que iban a escribir. Aunque su contenido es histórico, didáctico, poético y profético, y se escribió en un prolongado período de alrededor de 1560 años, la misma, sin embargo, mantiene un eslabón de coherencias y propósitos, desde el principio hasta el final del Sagrado Libro. Como vivo ejemplo de ello tenemos los detalles siguientes. La Biblia presenta a Dios como un ser todopoderoso, creador del hombre y de todo el universo, quien es la única fuente de donde emana la vida. Lo presenta como redentor y salvador del hombre, un Dios justo, de bondad, de amor y misericordia. Asimismo lo revela como un Dios santo, poseedor de las más altas características morales, que castiga el pecado y la maldad. Estos y otros tantos detalles aparecen como un enlace de coherencias y propósitos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Evidentemente, estas características no son casuales, sino que se deben a que el autor intelectual del Sagrado Libro, quien dirigió e inspiró a cada escritor en cada lugar, época y cultura, no fue otro sino precisamente Dios, por lo que estas particularidades de su naturaleza literaria lo convierten en un libro plenamente confiable. Ahora bien, después de habernos referido a las diferentes pruebas que demuestran que la Biblia fue escrita por inspiración divina, es importante señalar que una prueba es una demostración, un hecho palpable o visible, y cuando una afirmación puede probarse, como lo hemos logrado en este caso, siempre será un hecho indudable. Para ver un video alusivo al concepto de referencia, haga un scan al código QR asignado al libro impreso o al libro electrónico.